¿Qué tan poderoso es Sentry? Historia. En marzo de 1947, el Departamento K de Canadá y los remanentes de la Operación Renacimiento de Estados Unidos unieron sus recursos para formar el Proyecto Sentry, un intento no solo de recrear el suero del supersoldado, sino también, en la arrogancia de la posguerra, de multiplicar sus efectos 100.000 veces. Desafortunadamente, en 30 años se había dividido en casi 1000 subproyectos aislados, con el trabajo de laboratorio subcontratado a contratistas privados. La administración general del proyecto era prácticamente nula. Actualmente se desconoce con precisión dónde se destinaron todos sus recursos a lo largo de las décadas que pudieron haber iniciado y a dónde condujeron finalmente. Más de 10 años después, Robert Reynolds, un adicto a la metanfetamina, irrumpió en el laboratorio de un profesor anónimo. Fue allí donde descubrió el suero Centinela dorado. Al consumir el compuesto, Robert Reynolds obtuvo el poder de 1.000.000 de soles explosivos. Este acto mató a su compañero y a los guardias del laboratorio. Luego le pidió al profesor que le preparara más del compuesto. Proyecto Sentry, horrorizado por las consecuencias de su irresponsabilidad, convenció a Reynolds para que les permitiera probar sus poderes en sus instalaciones, pero no pudieron contenerlo por mucho tiempo, ni frenar su deseo de usarlos para el bien común, y Sentry debutó ante un mundo que casi había olvidado a los samaritanos sobrehumanos. Tras derrotar al matón escolar que lo había atormentado, Reynolds confeccionó un disfraz y debutó como el heroico Sentry. Sentry era un héroe optimista y socialmente aceptado que contrastaba marcadamente con la naturaleza mayoritariamente extravagante de los demás héroes. Tenía conexiones con Mr. Fantástico, Iron Man, Hulk, Spider-Man y el Profesor Décimo. Siendo uno de los pocos superhéroes activos durante los años previos al surgimiento de los Cuatro Fantásticos, Sentry cobró nueva importancia cuando la nueva ola de héroes saltó a la fama. Casi al instante dedujo la identidad secreta de Spider-Man, se convirtió en un modelo a seguir para el joven héroe, así como en un aliado de los X-Men, un igual de Reed Richards y un amigo del marginado Hulk. Sentry incluso luchó contra el Dr. Doom junto a los Cuatro Fantásticos y derrotó a su mayor enemigo, el General, con la ayuda de los X-Men. Durante este periodo, el Centinela se casó con el amor de su vida, Lindy, y tomó al joven Scout como su compañero. Lindy se dejó llevar por todo, emocionada ante la perspectiva de conocer a otros héroes. Con el tiempo se enteró de la adicción de Robert, pero no hizo nada al respecto. Incluso temió que tomar el suero le hubiera despertado algo de proporciones bíblicas. Más tarde declaró que debería haberlo matado en su noche de bodas. La llegada del vacío, un monstruo sombrío que se aprovechaba de los mayores temores de su enemigo, puso fin a la vida de Centinela. El vacío casi mata a Scout, provocó la ira de Hulk y asesinó a más de 1.000.000 de personas en Manhattan. Al descubrir que el vacío había sido el lado oscuro de sus propios poderes, Centinela se alió con Reed Richards y el Doctor Strange para crear un sistema que hizo que toda la población de la Tierra, incluyendo a Richards, Strange y Centinela, olvidara su existencia. Con Centinela inactivo y olvidado, el vacío desapareció. En realidad, el vacío era la personalidad reprimida de Reynolds, alimentada por los poderes del Centinela. El general había capturado a Reynolds y lo había llevado ante el ilusionista mutante Mastermind, quien implantó un virus mental en la mente del Centinela. Este virus creaba delirios de que si el Centinela usaba sus poderes, aparecería un demonio con la intención de destruir el mundo. Como un grito subconsciente de ayuda, Reynolds implantó sus recuerdos en la mente del escritor de cómics Paul Jenkins, quien escribió los recuerdos reprimidos de Sentry en una serie de cómics. Años después, los recuerdos de Robert regresaron, y con ellos el vacío, que arrasó Europa, asesinando a muchos miembros de los superhéroes de Europa, She. Centinela contactó a sus antiguos colegas, pero el único que recordó su historia compartida fue Hulk. Con el vacío regresando a Manhattan, las piezas comenzaron a encajar y los antiguos amigos de Centinela se unieron para defenderlo a él y a la ciudad. Recordando la naturaleza dual de los poderes de Robert, Centinela y Reed Richards reactivaron la atalaya, disipando el vacío y haciendo que el mundo volviera a olvidar a Centinela. Más tarde, sin embargo, los recuerdos de Robert del Centinela regresaron de nuevo, y exigió que lo pusieran en la balsa, la prisión de alta seguridad de Shield para supervillanos, alegando que había asesinado a su esposa.
Los abogados Matt Murdock y Foggy Nelson, junto con el guardaespaldas Luke Cage y la agente de S.H.I.E.L.D. de Spider-Woman, viajaron a la balsa para visitar al Centinela con el fin de averiguar qué les había sucedido a él y a su esposa. Poco después de su llegada, el supervillano Electro organizó una fuga masiva de la cárcel, liberando a casi 90 supervillanos que luego atacaron a Murdock, Nelson, Cage y Drew, junto con los recién llegados Capitán América y Spider-Man. Durante la melee que siguió, el grupo fue confrontado por el simbionte alienígena, Carnage. Foggy Nelson, arrojado a la celda que contenía a Robert Reynolds, intentó convencer al Centinela para que los ayudara. Sin decir una palabra, Sentry atravesó 9 niveles del complejo llevando a Carnage al espacio, donde partió al simbionte alienígena por la mitad. Inspirados por esta aventura, los demás héroes pronto formaron los nuevos Vengadores, pero Sentry desapareció antes de que pudieran invitarlo a unirse a ellos. Sentry permaneció oculto, pero siguió siendo una persona de gran interés para S.H.I.E.L.D. y los Vengadores, quienes estaban fascinados por sus poderes y temían que pudieran conducir a otra situación como la de la Bruja Escarlata. Finalmente, S.H.I.E.L.D. y los nuevos Vengadores confrontaron a Sentry con varios hechos inquietantes. La esposa que afirmaba haber asesinado estaba viva, y la única referencia en el mundo que se podía encontrar de Sentry estaba en los cómics, historias inventadas y escritas por la imaginación de un escritor de cómics. Incapaz de enfrentar estos eventos impactantes, Sentry huyó. Reapareciendo como Robert Reynolds en su casa, Sentry fue confrontado nuevamente por los Vengadores y S.H.I.E.L.D., junto con los Inhumanos y los X-Men. Lloró, diciendo que les había advertido de la llegada del vacío y que ahora era demasiado tarde. El grupo fue repentinamente atacado por el vacío. Robert, junto con la ayuda de Emma Frost, descubrió que la razón por la que nadie lo recordaba no era por sus propios intentos de borrar el vacío, sino por la manipulación de Mastermind. Con este nuevo conocimiento, el vacío desapareció y Emma Frost resucitó a Sentry. Los nuevos Vengadores le ofrecieron ser miembro, en parte para vigilarlo y en parte porque necesitarían su poder, lo cual aceptó. El cuartel general de los Centinelas, la Atalaya, reapareció en la cima de la Torre Stark, donde supuestamente se había construido originalmente. Más tarde, Yelena Belova atacó a los Vengadores y absorbió los poderes del Centinela. Tras derrotar a cada uno de los Vengadores, Belova fue derrotada por la manifestación del vacío, que la envolvió e incapacitó. El Centinela le dijo a Belova que absorber sus poderes la había expuesto al vacío, pero que si respondía a sus preguntas, podría expulsarlo. Y malicó a Belova antes de que divulgara información. Más tarde, S.H.I.E.L.D. envió al Centinela para someter a un Iron Man rebelde. Durante la batalla, Iron Man hackeó el CLOD, el sistema de priorización y alerta robótica del Centinela, y le envió alertas de múltiples falsas emergencias a la cabeza, dejándolo incapacitado durante varias horas. Tras regresar al mundo, el Centinela conquistó el corazón del público, y los periódicos lo llamaban el Guardián Dorado, salvando cientos de vidas a diario. Sin embargo, los problemas psicológicos de Reynolds habían empeorado. Incapaz de aceptar que Robert Reynolds, el Centinela y el vacío fueran la misma criatura, el Centinela contuvo al vacío en una bóveda en la Atalaya. A instancias de Claude, el psiquiatra de Reynolds, el Dr. Cornelius Ward, entró en la bóveda y solo encontró una silla y un espejo. Cuando Cornelius confrontó a Reynolds con esto, este, confundido, corrió al recinto ferial, donde obtuvo sus poderes. Cornelius siguió a Reynolds hasta el recinto ferial donde el Centinela y el vacío habían estado luchando. El vacío afirmó que Reynolds se transformó en el vacío en lugar del Centinela, y que esta era simplemente una consecuencia de la culpa derivada de esa transformación. Con solo la mitad de los recuerdos de Robert Reynolds, el vacío poseía la otra mitad, el Centinela no estaba seguro de que el vacío estuviera equivocado. El Centinela ahuyentó al vacío y luego le explicó a Cornelius por qué Reynolds lo había contratado en primer lugar. Reynolds, inconscientemente, quería que alguien revelara la existencia del vacío al mundo para no tener que seguir ocultándolo. El Centinela le contó a Cornelius cómo Reynolds realmente obtuvo sus poderes en la adolescencia, robando el suero dorado del Centinela del profesor e ingiriéndolo para drogarse. También le dijo a Cornelius que siempre supo que el vacío nunca estuvo en la bóveda de la Atalaya. Sabía que si Reynolds creía que el vacío estaba en la Atalaya, el vacío estaría allí. Esto mantenía al mundo a salvo del vacío, mientras el Centinela pudiera mantener la farsa. El Centinela visitó entonces al Doctor Strange para determinar su existencia.
Strange engañó al Centinela para que viajara a las instalaciones de investigación de su antiguo profesor, donde ambos lo confinaron en un reino ilusorio donde era un paciente mental y los superhéroes no existían, en un intento por evitar más destrucción. El Centinela se liberó de la ilusión y, tras enfrentarse al profesor que creó el suero original, viajó a la Antártida para enfrentarse al vacío y descubrir qué recuerdos de Reynolds guardaba el vacío en su mente. El vacío afirmó que Reynolds había ingerido una versión sobresaturada, exponencialmente más potente, de la fórmula del supersoldado que creó al Capitán América. El gobierno consideró esto peligroso, ya que la sangre del Centinela podía usarse para crear más suero, quizás suficiente para todo el mundo. Hubo varios intentos fallidos de matarlo. Enfurecido por esta revelación, el Centinela arrojó al vacío al sol, diciéndole a su enemigo que ya no lo necesitaba para equilibrar sus propias acciones benéficas. El vacío prometió regresar. Durante la Guerra Civil Superhumana, Sentry se alió con el programa Pro-Registro de Iron Man. Mientras intentaba escapar de una batalla entre los nuevos Vengadores, creyendo que cualquier camino que eligiera lo llevaría a la muerte de sus conocidos, Sentry voló a la Luna. Allí se enfrentó a los inhumanos. Creyéndolos una amenaza, recibió la orden de seguirlos hasta la presencia de Black Bolt en la llamada Zona Azul de la Luna. Luego, tras una conversación sobre los eventos de la guerra civil con los inhumanos, aún inconscientes, reavivó su amistad con ellos y casi retomó su antigua relación con Cristal. Entonces fue confrontado por el propio Iron Man, quien finalmente convenció a un Sentry aún reticente de unirse a él, afirmando que ayudaría al Capitán América, quien se opone al registro, a comprender que el mundo está cambiando. Más tarde, acompañó a un escuadrón de S.H.I.E.L.D. a la batalla contra Wolverine y le dijo que no quería involucrarse, pero que no veía otra opción. Afirmó que tenía que detener ese negocio, incluso si eso significaba formar parte de él por un tiempo. Luego, dejó inconsciente a Wolverine y lo entregó a S.H.I.E.L.D. 3 días después de la batalla culminante de la Guerra Civil, Centinela anunció públicamente su apoyo a la ley de registro. Además, fue reclutado por Tony Stark para formar parte de los poderosos Vengadores, la nueva encarnación del equipo de los Vengadores. Aunque al principio hubo cierta disputa entre Sentry y su esposa, Robert se unió al equipo mientras Tony Stark y Ms. Marvel le ofrecieron ayuda para combatir sus problemas mentales. Era considerado el miembro más poderoso del equipo, pero, al carecer de la capacitación adecuada para usar sus habilidades, en consecuencia, se disculpaba con frecuencia por sus errores, como causar daños al edificio de la ciudad y, de nuevo, cuando fue lanzado contra un dirigible. Cuando Iron Man se transformó en la nueva Ultron femenina, ella analizó a Sentry, declaró su alto nivel de poder y señaló que era muy difícil de eliminar. Luchó contra Ultron, sin que ninguno de los dos pareciera poder ganar, hasta que Sentry tuvo que separarse para evitar que el helicarrier de S.H.I.E.L.D. se estrellara contra Manhattan. Ultron entonces puso en marcha un plan B que consistía en matar a Lindy, la esposa de Sentry. Sentry, enfurecido, atacó a Ultron una vez más, pero en un intercambio de golpes fue derribado. Sus compañeros Ares y Hank Pym, con su disfraz de Ant-Man, procedieron a infestar a Ultron con un virus con la intención de destruirlo y permitir que Iron Man se reformara. Sin embargo, Sentry atacó a Ultron en represalia por el asesinato de su esposa y casi comprometió el plan de los Vengadores al casi arrancarle la cabeza. Antes de que pudiera terminar, fue derribado por Ms. Marvel. Tras la derrota de Ultron, regresó a la Atalaya y encontró a su esposa, Lindy, sana y salva, aparentemente habiéndola revivido él mismo tras tocarla. Robert se sorprendió más tarde al escuchar a su esposa, aterrorizada, pedir en secreto que Iron Man encontrara la manera de debilitarlo o matarlo antes de que un día los matara a todos. Al día siguiente, un ataque de simbiontes infectó a todos en Nueva York, incluyendo a algunos de los Vengadores poderosos y secretos, con la excepción de Sentry, Wonder Man, Ares, Ms. Marvel, Luke Cage e Iron Man. Sentry finalmente no tuvo más remedio que noquear a Janet, quien había crecido a un tamaño gigantesco y estaba infectada. Cuando Iron Man logró crear un antídoto, rastrearon a los simbiontes desde la arteria, por lo que los Vengadores y S.H.I.E.L.D. lideraron un ataque contra Victor Von Doom. Desafortunadamente, Sentry, Iron Man y Doom retrocedieron accidentalmente en el tiempo. Para regresar, necesitaron usar la plataforma temporal de los Cuatro Fantásticos. Eso requirió principalmente de Sentry, porque todo lo que haga, en cualquier momento, eventualmente será olvidado. Cuando Hulk y su Swarbound atacaron la Tierra, Sentry habló con Reed Richards y Tony Stark.
Ambos hombres lograron convencer a Robert de que luchara contra Hulk a su regreso a la Tierra, pero no antes de que Sentry hablara con Iron Man. Iron Man le dijo a Robert que lo necesitaban, que creía que sin él perderían y que, a pesar de sus temores de lo que podría suceder al desatar los poderes de Sentry, Robert tenía la responsabilidad de actuar. Una confrontación con Hulk e Iron Man hizo que la atalaya de Sentry cayera directamente a través de la Torre Stark, destruyéndola. Más tarde, en un enfrentamiento entre Hulk y los Cuatro Fantásticos, Susan Storm intentó llamar a Sentry para pedir ayuda, pero este no respondió. El presidente también intentó convencer a Sentry para que luchara contra Hulk, pero fracasó. El Centinela observó la batalla entre los Illuminati y un monstruo gigantesco en las noticias, ya que la mayoría de las acciones de Hulk, así como los eventos recientes, fueron televisados. Los Illuminati salieron victoriosos, pero Hulk modificó los discos de obediencia implantados en ellos, provocando que quisieran matarse entre sí. Tras ver esto, el Centinela voló de su casa para enfrentarse a Hulk. Se le ordenó a Mr. Fantástico matar a Iron Man, pero Hulk lo detuvo, declarando que su regreso era por justicia. Sentry llegó y se enfrentó a Hulk en combate. Robert ya no se contenía, pues había perdido el control de sus poderes al entrar en combate en un estado mental frágil. Después de un tiempo, comenzó a perder el control de ellos. Sentry desató fuerzas que casi destruyeron lo que quedaba de Nueva York, pero finalmente, la batalla entre los dos titanes terminó tras que se quemaran mutuamente al final de la batalla. Sentry regresó a Robert Reynolds y Hulk a Bruce Banner. Robert se unió a sus compañeros de los poderosos Vengadores cuando descubrieron una nave Skrull que contenía versiones pasadas de un gran grupo de héroes. El Centinela luchó contra la visión de la nave, a quien vio transformarse en el vacío y decirle que la invasión era el castigo de Robert por quienes lo olvidaron. Asustado, Robert voló a Saturno y luchó con su mentalidad en su anillo. Sin embargo, al regresar a la Tierra, ya no era el Centinela, sino el vacío. Los Skrulls habían invadido la ciudad de Nueva York y uno de ellos había irrumpido en su atalaya, amenazando a Lindy. Robert regresó a la atalaya y repelió a los Skrulls. Lindy se horrorizó al descubrir que todo lo que Bob no podía lograr como el Centinela, lo lograría como el vacío. Osborn visitó al Centinela poco después de la invasión. Le confesó a Bob sus propios problemas de salud mental y lo convenció de que el vacío no existía y que él lo había creado al negar su propia humanidad. Osborn se ofreció a ayudar a Bob, con la condición de que se uniera a sus Vengadores. Le dio una fórmula similar a la que le otorgó sus poderes. Tras enfrentarse a la hechicera Morgan Le Fay, Centinela, tras recibir un mandato completo de Osborn, aparentemente la mató arrancándole la cabeza. Después, confundido, preguntó si lo que había hecho era bueno o malo. Entonces explotó en un destello cegador que también anunció el regreso de Morgana. Después de que los Vengadores de Osborn y el Dr. Doom derrotaran a Morgana, el equipo, creyendo que Centinela estaba muerto, regresó a la ciudad de Nueva York. Al llegar a la Torre de los Vengadores, se encontraron con un destello de luz cuando Centinela reapareció sano y salvo, para sorpresa y preocupación de sus compañeros. Osborn salió a recordarle a Reynolds que el vacío no existía. Más tarde, le pidió al vacío que ordenara a Robert masacrar a una célula de terroristas atlantes que atacaron Los Ángeles. Durante los eventos de Utopía, Emma Frost accedió a la habitación blanca que colocó en la mente de Robert para recordarle quién era. Contuvo el vacío en su interior mientras él huía del campo de batalla. Sin embargo, no logró contenerlo, ya que persiguió a Robert. De alguna manera, logró escapar de su oscura personalidad. Pero al regresar a su atalaya, encontró a Lindy apuntándole a la cara con una pistola de rayos. Ella le había cogido miedo desde que se negó a dejarla ir y le disparó. Al volver a la vida, bajo la identidad del vacío, Reynolds se preparó para matar a Lindy. Robert y el vacío lucharon entre sí, recordándole al vacío su trato. Robert luchó contra el vacío para evitar que matara a Lindy. En un intento desesperado, Robert voló lo más rápido posible fuera de la atalaya hacia el espacio, rumbo al sol. Robert intentó suicidarse volando hacia el sol, pero no funcionó. El vacío guió a Robert de vuelta a la Tierra, convenciéndolo de que todo lo que hacía había sido un fracaso y que debía cederle el control, ya que todo lo que hacía había sido un éxito. Robert entonces renunció a su control. Más tarde, se vio al vacío flotando cerca de la Torre de los Vengadores, usando zarcillos para atacar el suelo. Norman Osborn se enfrentó al vacío, quien confirmó que controlaba el Centinela. El vacío quería un mundo donde Bob y Lindy no pudieran existir. Osborn le prometió ese mundo y le dijo al vacío que siguiera sus órdenes. El vacío obedeció.
Tras el ataque de Ares a Norman Osborn, el Centinela se enfrentó al dios de la guerra. Tras una breve escaramuza donde el Centinela dominó, partió a Ares por la mitad, de pies a cabeza, para sorpresa de todos en el campo de batalla. Osborn envió entonces al Centinela a luchar contra Thor. El Centinela obtuvo la ventaja en su lucha contra Thor, hasta que Norman Osborn perdió el control y suplicó al vacío que derribara a Asgard. Al liberar a Thor, quien observaba aterrorizado, el Centinela convirtió a Asgard en escombros. El vacío, ahora en pleno control, comenzó a atacar a los héroes restantes, quienes finalmente se vieron enormemente fortalecidos gracias a la intervención de Loki con las piedras Norn. Tras un ataque implacable contra él, el vacío mató a Loki para evitar que siguiera usando las piedras. En un último intento, Tony Stark dirigió el Helicarrier escudo para embestir al vacío como una bala. La explosión resultante provocó que el vacío se transformara en Robert Reynolds. Tras suplicar su muerte, Bob regresó al vacío y fue rápidamente asesinado por Thor. Thor envolvió el cadáver carbonizado del Centinela en su capa, lo llevó al espacio y lo arrojó al sol. En el funeral del Centinela, muchos héroes intercambiaron historias sobre él. Durante la ceremonia, Clark se acercó a Reed Richards y le hizo leer la página 4 del diario de Robert. Reed estaba en shock y Clark declaró que reconstruiría la atalaya en previsión del regreso de Robert. Sentry fue devuelto a la vida por los gemelos del Apocalipsis, usando tanto la semilla de la vida como la semilla de la muerte, para servir, junto a Banshee, Grim Reaper y Daken, como uno de sus jinetes de la muerte. Una vez resucitado, la locura de Sentry aumentó lentamente y comenzó a considerarse el heredero de Apocalipsis. Cuando la división de unidad de los Vengadores llegó al Arca del Apocalipsis dentro de la reducida nebulosa Akaba, Sentry sorprendió a Thor y ambos comenzaron a luchar en el planeta Ticonria, cubierto de lava verde. Tras devastar el planeta y sus habitantes, Sentry logró someter temporalmente a Thor y se dirigió hacia la presa taquiónica de los gemelos, donde se enfrentó a Avispa y, posteriormente, a un Thor que había regresado. Durante la pelea, Thor, cuya conciencia regresó del futuro donde los gemelos del Apocalipsis ganaron, intentó convencer a Sentry de ayudarlos a salvar la Tierra de la destrucción planeada en secreto por los gemelos. Al enterarse de esto, Sentry, lleno de locura pero aún considerándose el protector de la humanidad, aceptó ayudar a detener a Excitar, el verdugo, no sin antes decidir que él sería la destrucción de estos mutantes cancerosos. Tras la muerte de Excitar, Sentry le reveló a Avispa que disfrutaba ayudando a los Vengadores y que emprendería un gran viaje para alejar el cuerpo celestial de la Tierra. Antes de partir, le advirtió que debían prepararse porque la ira de los celestiales sería poderosa. Centinela procedió a vagar entre las estrellas, tratando de encontrar una forma de morir. Fue encontrado por Doctor Strange, a quien Rob le rogó que lo matara, pero el hechicero supremo no sabía cómo podría lograrlo. En cambio, Strange ayudó a Robert a encontrar la paz, encerrándolo en su propio paisaje mental, curándolo de la influencia de Apocalipsis en el proceso. Después de la pérdida del manto de hechicero supremo ante Loki, Strange buscó la ayuda de Rob y lo sacó de los confinamientos de su propia mente para ayudarlo a invadir Asgardia y tomar una parte del poder místico del árbol del mundo para usarlo contra Loki. En el Camartag, Centinela ayudó a Strange y se convirtió en sujeto de un ritual que le transmitió el costo físico que Strange habría tenido por cada hechizo lanzado durante su lucha contra Loki, que tuvo poco efecto en él debido a su fisiología sobrehumana. Robert regresó a Nueva York para ayudar a los antiguos y actuales hechiceros supremos contra el vacío, liberado por Strange para derrotar a Loki. Tras encerrar el vacío en el Sanctum Sanctorum, el Centinela confrontó a Strange por liberarlo y, decepcionado por sus acciones, Bob le advirtió a Stephen que no volviera a contactarlo. Usando un dispositivo llamado Confluctor, Bob obtuvo la capacidad de acceder al universo de bolsillo que el Doctor Strange había creado en su mente. En este mundo Centinela, Bob podía actuar libremente como el Centinela, sin arriesgarse a que el vacío se manifestara en el mundo real. De día, vivía una vida mundana como Bob Reynolds, y cada noche usaba el Confluctor para convertirse en el Centinela y combatir el crimen con la familia Centinela, Scout, Sentries y Watchdog. Para mantener a raya el vacío, Bob necesitaba regresar al mundo Centinela cada 24 horas. Tras regresar, descubrió que el Confluctor había sido robado y que alguien había entrado en el mundo Centinela y asesinado a Scout.
Al descubrir que el verdadero Billy Turner estaba detrás de esto, queriendo tomar su lugar como Sentry con la ayuda de Cráneo, un viejo enemigo de Sentry, Reynolds perdió el control, se fusionó con el vacío para convertirse en una versión oscura de Sentry, mató a Billy y luego voló al espacio después de una breve confrontación con los Vengadores. Luchando por comprender su nuevo estado, Centinela regresó a la Tierra para reflexionar sobre él. Mientras meditaba, sin querer comenzó a distorsionar la realidad a su alrededor, envolviendo a todo el pueblo de Pauska en un campo de energía maligna que atacaba a quien entrara, tanto física, a través de monstruos, como mentalmente, a través de vívidas ilusiones. Dicha energía fue finalmente detectada por Pantera Negra y los agentes de Wakanda, quienes la investigaron. Con la ayuda de sus compañeros, Cobra Gorda logró purgar la energía maligna del cuerpo de Centinela y deshacerse de ella. Avergonzado por sus propias acciones, Centinela huyó. Poco después, Sentry fue tras Mr. Fantastic y le rogó que lo liberara del vacío para siempre. Después de extensas pruebas, Richards descubrió que no había forma de separar a Sentry del vacío bajo las leyes de su universo, así que lo envió a la zona negativa con la esperanza de que tuviera éxito allí. Al absorber los rayos cósmicos negativos, Sentry se separó del vacío, pero quedó en la forma impotente de Bob Reynolds, incapaz de transformarse en su alter ego superhéroe. El vacío huyó, dejando a Bob varado en la zona negativa hasta que Silver Surfer lo encontró semanas después y se fusionó con él para derrotar a Void, quien se convirtió en el aparente líder de las fuerzas de Cancerverse mientras tanto y lideraba una invasión a través de la zona negativa. Tras la apertura de un portal por parte de Reed Richards para reunir a los héroes más poderosos de la galaxia contra el Cancerverso, un grupo de héroes contuvo el vacío para que Silver Surfer pudiera fusionar a Bob Reynolds con él. Esperaban que Bob retuviera la invasión una vez que tomara el control, pero no fue posible, ya que el vacío no era el verdadero líder del Cancerverso y ahora estaba empeñado en recuperar a Nova. Sin otra opción, Nova atrajo la infección del Cancerverso de vuelta a la grieta de la que provenía y la absorbió por completo. El Centinela fusionado mató entonces a Nova, poniendo fin a la plaga y cerrando la grieta. Mientras los demás héroes regresaban a la zona positiva, el Centinela permaneció para vigilar el universo que casi destruyó. Ante la inminente invasión de la Tierra por Knull, el dios primordial de la oscuridad, creador de los simbiontes, el Centinela fue llamado a la Tierra por los Vengadores, quienes le dijeron a Knull que presenciarían su muerte. Tras matar a uno de los celestiales controlados por simbiontes, el Centinela atrapó a Knull e intentó llevarlo a la órbita y partirlo en dos, como lo había hecho con Carnage. En cambio, Knull invirtió sus posiciones y destrozó al Centinela antes de asimilar el vacío en sí mismo. Tras su muerte, Sentry se convirtió en un fantasma que habitaba la órbita terrestre. Conversó con la valquiria Jane Foster sobre todo lo vivido hasta su muerte a manos de Knull. De camino al Valhalla, se encontraron con un celestial decapitado en el reino intermedio. Corrompido por Orlak desde su muerte, el celestial asimiló el alma de Sentry a pesar de los intentos de detenerlo. Brunhilda, Vanille y Danny Monstar realizaron posteriormente un ritual que cortó la conexión del celestial decapitado con All Black, y Jane convenció al celestial de liberar las almas que había aprisionado durante años. Sentry, sintiéndose finalmente completo, partió al más allá. Para obtener buena publicidad, el alcalde Fisk reunió un nuevo equipo Thunderbolts para encontrar las dos mitades del cuerpo del Centinela y usarlas como bomba contra Knull, quien se había establecido en la ciudad de Nueva York durante su invasión. Se suponía que el equipo moriría en la explosión. Sin embargo, Taskmaster, su líder de campo, decidió traicionar a Fisk e hizo que Figment fingiera la explosión con sus poderes ilusorios. Posteriormente, el equipo se presentó con vida ante Fisk y con el cadáver del Centinela en su poder, exigiendo al alcalde que los contratara como el equipo oficial de superhéroes de la ciudad, a lo que Fisk accedió. Finalmente, el cadáver del Centinela fue adquirido por el cártel de la blasfemia por medios desconocidos, y luego utilizado como contenedor para 100 millones de fantasmas dementes, convirtiéndolo así en su Revenant Prime. Fue necesaria la fuerza combinada de Clea, la entonces hechicera suprema de la Tierra, y Doctor Strange, en ese momento, el hechicero supremo de la muerte, el cosechador, para eliminar a la criatura, cuya destrucción resultó en la completa aniquilación de Ciudad Esmeralda, la sede del cártel de la blasfemia. Tras su partida, el poder de Sentry se dividió y se transfirió a varios individuos que fueron asesinados por un miembro del cártel de la blasfemia.
Entre ellos se encontraban Mallory Hicks, Farhad Anand, Ryan Topper, Marvin Shaw, Rosalinda Bruno y Dennis Derya, quienes, además de recibir fracciones del poder de Sentry, también comenzaron a ver sus recuerdos. Topper mataría a la mayoría de quienes habían recibido los fragmentos de poder para reclamar el poder completo y ser el sucesor de Sentry. Sin embargo, perdonó momentáneamente a Hicks, lo que le permitió fuerza. Rompe un muro de piedra. Lanza al Dr. Octopus a través de una pared de ladrillos. Rompe una puerta revestida de acero y adamantium. Incapacita a un extraterrestre gigante con un puñetazo. Derriba a los extraterrestres con sus golpes mientras pierde poder. Aturde al Doctor Strange con un puñetazo. Golpea y destruye los drones de la supercomputadora del vacío. Destruye los drones de la supercomputadora del vacío y una pared de metal con un trueno. Golpea a Iron Man contra una pared de concreto con tanta fuerza que la rompe. Lucha de forma pareja con el colectivo, aunque sigue adaptándose a todo lo que intenta. El colectivo era un Shorn que poseía un mutante que absorbía los campos de energía de todos los mutantes a los que la bruja escarlata les había quitado sus poderes. Crea un cañón en el hielo con un puñetazo. Golpea a un monstruo gigante contra un edificio con tanta fuerza que lo destruye. Rompe las ventanas de los edificios por la onda expansiva del puñetazo de Ultron. Golpea a Ultron a través de una pared de concreto y luego contra otra con tanta fuerza que la destruye. Lo vuelve a hacer. Destruye satélites golpeándolos y volando a través de ellos. Envía a Ultron a volar desde su atalaya. Golpea a Ultron a través de un traje más antiguo de Iron Man antes de golpear otro traje para golpearlo, hiriéndolo gravemente. Aborda a Ultron a través del edificio Chrysler y casi le arranca la cabeza mientras golpea a Wonder Man con un revés. Este Ultron fue creado cuando se apoderó de la armadura y los sistemas biológicos de Iron Man. Golpea a World War Hulk atravesando parte de 3 edificios. Lucha de manera uniforme con World War Hulk hasta que se transforma nuevamente en Bruce, aunque se derrumba mientras Bruce todavía está de pie. World War Hulk resistió a Black Bolt, usando su voz sobre él y arrojando un pedazo de la luna del tamaño de Rhode Island al espacio. De un solo golpe mata a una avispa gigante controlada por un simbionte y la lanza contra la pared de un edificio con la suficiente fuerza como para romperla de un puñetazo. Atraviesa el campo de fuerza del Dr. Doom con poca potencia y lo lanza a través de un suelo de piedra. Envía a Tim volando fuera del edificio Baxter hacia la calle con la suficiente fuerza como para destruirlo y dejarlo inconsciente. Golpea a Hulk contra una atracción del parque de diversiones con tanta fuerza que se cae. Wendy Hulk golpea a una estatua de piedra. Noquea a Blue Marvel después de una pelea prolongada, aunque apenas puede mantenerse en pie y recibió ayuda de los Vengadores. Blue Marvel fue lo suficientemente fuerte como para detener un meteorito del tamaño de Arkansas y salió ileso después de que un misil nuclear Polaris explotara en sus manos. Envía a Punisher volando decenas de metros por una ventana con un empujón. Destruye la cabeza de Ymir. Detiene un autobús arrojado por Namor con un puñetazo y lo lanza a la calle con tanta fuerza que lo hace estallar. Golpea a la gárgola gris contra la acera con tanta fuerza que la destroza y lo deja inconsciente. One Shot Saukeio. Golpea a Ares hasta la muerte. Aplasta la roca con su agarre. Desgarra una barandilla de metal. Contiene un cubo cósmico, aunque hace que sus brazos se entumezcan antes de teletransportarse. Levanta un coche. Balancea las piernas de un robot pulpo entre las piernas de otros 4 robots. Podría levantar un petrolero, aunque mataría a todos a bordo. Abre una enorme puerta de bóveda. Detiene el golpe del hacha de Terrax, agarrando su mano y aplastando sus dedos antes de partir el hacha por la mitad. Sujeta y destroza los brazos del Dr. Octopus. Detiene un avión en el aire. Lanza el vacío a una lámina de metal con la fuerza suficiente para deformarla. Lanza al Iron Man a la calle con tanta fuerza que se incrusta la cabeza en ella. Podría arrancarle los brazos a Spider-Man. Atrapa los golpes de Gorgona y Karnak y los mantiene en su lugar. Hiere gravemente a Wolverine al lanzarlo y empuja sus garras contra sus manos con la suficiente fuerza como para desgarrarle un tendón antes de dejarlo inconsciente con otro lanzamiento. Desgarra a un monstruo que estaba constriñendo a Carol Danvers por la mitad. Detiene un helicarrier que caía desde 1000 pies de altura con la ayuda de Carol Danvers y Wonder Man. Atrapa un avión que cae. Lanza un monstruo gigante a la distancia. Derrota a un grupo de simbiontes anfitriones después de ser atropellado por ellos. Levanta una gran estatua y aplasta a varios de los robots guardianes del Dr. Doom con ella.
Agarra a Tim de la mano y lo lanza a través de una pared de concreto. Empuja su brazo a través del campo de fuerza del Dr. Doom con toda su potencia y le arranca la armadura y la máscara. Detiene una nave Skrull que se estrella y la lleva al espacio. Domina a un Skrull con los poderes de visión y lo envía a volar. Desgarra y arruga una gruesa pasarela de metal. Levanta un helicóptero. Le arranca la cabeza a Morgan Le Fay. Levanta un crucero que se hunde. Agarra a Sheol del brazo y la arroja desde Manhattan a Nueva Jersey. Arranca un trozo de la acera y lo golpea contra Sheol con tanta fuerza que la lastima. Detiene la caída de un avión de pasajeros con un solo brazo. Evita que dos trenes del metro colisionen. Lanza un coche a través de la pared de un edificio. Desgarra a Ares por la mitad. Empuja el brazo de Tim hacia atrás. Vuela a través de varios robos. Vuela a través del techo de un silo de misiles nucleares. Vuela a través de varios pisos de metal y hacia el espacio mientras lleva a Carnage antes de partirlo por la mitad. Destroza la cabeza de un robot pulpo al volar a través de él. Vuela por la cabeza de Atuma. Vuela a través de un grupo de robots y los destruye fuera del panel. Sale volando de las ataduras metálicas y atraviesa un edificio. Rompe algunas vigas de metal al chocar contra ellas. Lanza a Iron Man a través del monumento a Dewey y a la calle con tanta fuerza que crea un gran cráter al chocar contra él. Lanza al colectivo de la Tierra a Marte al chocar contra él. Aborda al hombre absorbente a través de una gasolinera, provocando que explote. Sale volando del agarre de un traje más viejo de Iron Man y atraviesa una pared de concreto. Vuela a través de la nave espacial gigante de World War Hulk y lo aborda a través del Madison Square Garden y 3 edificios con la suficiente fuerza como para destruir parte del estadio. Al volar, la nave arrojó pedazos del tamaño de casas hacia los edificios. Aborda a Hulk rojo contra el suelo con tanta fuerza que crea una gran explosión. Vuela a través de las bandas carmesí de Kitorak creadas por el Dr. Doom. Aborda a Hulk contra la torre estratosfera con tanta fuerza que hace que se vuelque. Vuela a través de varias paredes de metal y destroza una. Aborda a Hércules y Mago Gargan Venom a través de una pared de metal, un camión semirremolque y parte de una carretera. Lucha con Namor y lo empuja a través de 2 edificios. Vuela hacia Times Square con tanta fuerza que destroza la calle y hace volar a la Wrecking Crew y los autos. Vuela por el suelo y entra en un túnel del metro. Vuela a través de un techo de hormigón. Hiere al hombre absorbente con el poder de un cubo cósmico al volar hacia él. Aborda a Novar a través de un edificio y la esquina de otro. Vuela por la ciudad de Asgard. Lo vuelve a hacer, destruyendo los cimientos de la ciudad y provocando su derrumbe. Norman Osborn dice que Asgard es del tamaño de Brooklyn. Aborda a Thor contra el suelo con tanta fuerza que crea un gran cráter. Dispara una ráfaga de energía al vacío. Explota varios tanques miniaturizados. Calma a Hulk con su aura. Deja inconscientes a varios atlantes con una descarga de energía. Bloquea una explosión de energía de Terrax con una esfera de energía. Él y Genis Bell liberan suficiente poder para destruir mundos enteros mientras aún se contienen. Él y el colectivo destruyen asteroides o lunas alrededor de Marte en un choque de energía. Derriba a Carnage y a un grupo de inhumanos con una ola de energía. Detuvo un huracán fuera del panel. Golpea a World War Hulk y lo golpea con una ola de energía que destruye una manzana de la ciudad. Crea un vórtice de energía que destruye bloques de la ciudad. Derrite las esposas con un rayo ocular. Niveló el piso de un edificio con una descarga de energía después de obtener sus poderes. Recarga la arma. Se dice múltiples veces que este tiene el poder de 1.000.000 de soles, explotando lo cual en Marvel es suficiente como para destruir una galaxia. El creador de Sentry afirma que puede destruir el universo. Atraviesa a un celestial controlado por Nuri. La energía de los celestiales apenas nacer es comparable al Big Bang, el cual creó el espacio-tiempo y sea una hazaña como mínimo universal plus. Pero como vieron, Sentry es superior a Hulk, el cual puede hacer temblar el multiverso. Y ser comparable a Thor, el cual desde que era un bebé podía hacer temblar todo el Yggdrasil. Quemar las raíces del Yggdrasil. Mueve al motor del mundo que saca su poder de todo el Yggdrasil. El Yggdrasil está conectado al multiverso y se extiende por todo por lo que afectar el Yggdrasil es igual a afectar el multiverso. Estabiliza el poder del cubo cósmico, el cual puede destruir todo el multiverso ahora que tan grande es el multiverso en Marvel. Para empezar, los universos en Marvel realmente son multiversos, ya que son descritos como multiversos apilados uno al lado del otro, siendo que cada universo contiene infinitos universos paralelos dentro de él.
siendo que por cada momento cuántico se generan infinitas realidades alternativas, es decir, un universo en Marvel realmente es un multiverso. Ahora vayamos a las dimensiones superiores del universo, siendo que el universo se compone de más que las 4 dimensiones conocidas, o sea, anchura, altura, profundidad y tiempo. Habiendo lugares que trascienden el espacio tridimensional como el hiperespacio, la quinta dimensión de Marvel. Pero en sí la realidad se compone de infinitas dimensiones superiores, pero en Marvel siguen la teoría de Cantor, habiendo infinitos dentro de otros infinitos, es decir, transfinitas dimensiones superiores habiendo transfinitos universos con transfinitas dimensiones superiores. En las dimensiones superiores del multiverso son difusiones de onda en un espacio de Hilbert infinito dimensional. Ahora vayamos al microcosmos y macrocosmos. El microverso es un plano que abarca todo el multiverso. El microverso y macroverso es un reino que existe más allá de la fiscalidad del multiverso. Un plano que supera al multiverso de dimensiones alternas. El microverso constituye la estructura de la realidad y la eternidad. Tanto el micro y macro tienen planos superiores e inferiores en dado el infraespacio, la dimensión que constituye el vacío infinito, y el sobreespacio, la dimensión aparte y sobre el macroverso. Al crecer más allá que cualquier confín de cada realidad, se accede a la dimensión de las entidades cósmicas. La macroexistencia que otorga estos planos es tan grande que cada átomo contiene cosmos enteros. La macroexistencia se fragmenta en cada realidad del multiverso de la estructura arcoíris. Como el punto más alto del multiverso, los seres de la ciudad brillante son vistos por el espectro arcoíris como ellos ven a de los seres de la espiral de mundos, es decir, una trascendencia inaccesible. Con todo esto termina con un nivel universal a velocidad. Se mueve fuera de la vista de Mr. Fantastic antes de que una flor pueda terminar de caer. Empuja a la antorcha humana fuera del camino del puño del robot gigante. Esquiva una ráfaga de energía de Terrax. Se mueve varios pies para atrapar una bala después de que fue disparada a centímetros de alguien antes de que pueda alcanzarlo. Esquiva las explosiones de energía de la supercomputadora del vacío, aunque finalmente es alcanzado. Esquiva las explosiones de energía de los sistemas de armas del vacío. Casi tan rápido como Iron Man en combate, y dice que siempre estará 2 segundos por delante de él. Iron Man en este mismo arco reaccionó en milisegundos y golpeó a Max 3,11. Le da un codazo a un Atlante que salta hacia él por detrás mientras esquiva y bloquea los ataques de Wolverine. Se mueve detrás del hombre absorbente a varios metros de distancia antes de que pueda reaccionar. Vuela alrededor de la torre estratosfera varias veces para atrapar a numerosas personas que caen de ella y trasladarlas a un lugar seguro. Envuelve docenas de vigas de acero alrededor de la torre estratosfera antes de que pueda terminar de volcarse. Atrapa una bala de francotirador de alta potencia disparada por Punisher desde 4 millas de distancia cuando estaba a centímetros de golpear a alguien y vuela hacia él en el tiempo que le toma ponerse de pie. Vuela desde algún lugar al otro lado del Hudson o de East River hasta el Hospital Bellevue y agarra una bomba en 4 segundos. Aparece en la cubierta de un barco con Norman Osborn de la nada y recibe una patada voladora de Temuji. Vuela desde Columbus Circle a Tribeca en 8 segundos para atrapar a un bebé que cae y de allí a Hoboken en 3 segundos para levantar un automóvil del camino de un camión cisterna de gasolina. Intercepta a un torque carga. Alcanza y desactiva varios misiles nucleares con una ventaja de 5 minutos en 35 segundos. Vuela desde la ciudad de Nueva York a Sumatra en 115 segundos o a Mach 373,88. Vuela desde el suelo hasta la estratosfera en menos de 12 segundos. Tomando en cuenta que la estratosfera está a 700 kilómetros, esto sería igual a Mach 170. Vuela de la Tierra al Sol en segundos. Lo vuelve a hacer. Lo hace de nuevo. Siendo que la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros, esto sería igual a 500 veces la velocidad de la luz. Alcanza rápidamente a Iron Man en vuelo. Iron Man en este mismo arco voló a Mach 8,7. Vuela de Nueva York a Cleveland en minutos, siendo que la distancia entre ambas ubicaciones es de 425 millas. Esto sería igual a Mach 33. Vuela de Marte a la Tierra en minutos. Vuela de la Tierra a Saturno en segundos. Vuela de Nueva York a Los Ángeles en menos de 1 hora. Vuela desde Nueva York a Dinosaur, Colorado en 12 minutos. Evita un disparo de seguimiento de una de las armas de energía de Novar volando sobre las nubes. Ahora vayamos al Scaling Contour, el cual esquiva asteroides, llamados desde el espacio pero con velocidad constante, desde muy cerca. Bloquea una bala de francotirador.
Desvía los disparos de algún tipo de cañón de mortero de la Segunda Guerra Mundial. Bloquea balas, algo que repite múltiples veces. Se gira y atrapa el golpe de Breaker a centímetros de su cabeza. Golpea una bola rápida lanzada por Wonder Man. Bloquea un misil. Intercepta un misil con Mjolnir. Desvía misiles. Esquiva disparos desde un helicóptero. Reacciona a un proyectil de obús. Bloquea toneladas de hormigón que los vientos huracanados le arrojan en pequeños trozos. Atrapa a Hermes y luego bloquea las lanzas lanzadas. Desvía el escudo del Capitán América. Crea rápidamente un borde en el suelo para evitar que la lava fluya hacia afuera. Moviéndose como un borrón, golpea un poste que cae al suelo. Hulk apenas puede verlo moverse. Frota Mjolnir lo suficientemente rápido para emitir calor como un alto horno. Supera a Coloso. Alcanza a una nave que se movía a varias veces la velocidad de la luz. Vuela a muchas veces la velocidad de la luz. Cruza el sistema solar rápidamente. Compite con Silver Surfer. Silver Surfer es capaz de esquivar a la antorcha humana con facilidad, como si estuviera anclado en el lugar. Esquiva los golpes de Hulk. Esquiva una piedra lanzada. La velocidad asombra al extraño. Supera con facilidad en velocidad y maniobrabilidad a los misiles. Salva a Shaya Bal de una explosión en el lapso de un segundo. Esquiva los disparos oculares de Galactus. Esquiva los golpes de Lunatic con facilidad. Se entrelaza con las explosiones de una nave espacial. Esquiva fácilmente los ataques del gigante de hielo. Viaja rápidamente 500.000 de años luz. Esto sería igual a 15.779.074.750.000 5 veces la velocidad de la luz, un nivel MXTL medio. Viaja a múltiples galaxias en cuestión de horas. El huracán de Drácula no es suficiente para desequilibrarlo. Supera la velocidad de la luz al regresar a Zenla. Abandona la galaxia en un corto periodo de tiempo. Viaja años luz en segundos. Viene a la Tierra desde galaxias lejanas. Busca a Namor alrededor del mundo en unos momentos. Atraviesa un tsunami. Corre una nave a la velocidad de la luz. Sonic Skiride destruye edificios. Supera la velocidad de la luz y viaja en el tiempo hacia el futuro. PFR es un oponente que viaja en el tiempo al futuro y lo deja varado allí. Normalmente es capaz de viajar en el tiempo por sus propios medios. Regresa. Viajes en el tiempo al universo anterior. Comienza a viajar en el tiempo con Thor. Recorre el universo, algo que también puede hacer Thor. Incluso seres inferiores como Loki pueden viajar a otro universo en un microsegundo. Siendo que el universo en Marvel mide 1 billón de años de pensamientos. Siendo que el pensamiento en Marvel puede recorrer 1000 galaxias en un segundo. Tomando en cuenta que la galaxia mide 105.700 años luz sumado a las distancias entre las galaxias, que son de 2,5 millones de años luz, nos diría que una galaxia mide 2.605.000 años luz multiplicado por las 1000 que recorre el pensamiento en un segundo, y después multiplicado por el billón de años de pensamientos que mide el universo, nos daría que el universo en Marvel mide 82.173.355.200 trillones de años luz. Ahora lo pasamos a velocidad luz, dando 2.592.240 quintillones 663.139 cuatrillones 200.000 trillones de veces la velocidad de la luz. Ahora lo dividimos por el microsegundo que le toma a Loki recorrerlo, dando 2.592.240 sextillones 663.139 quintillones 200.000 cuatrillones de veces la velocidad de la luz. Después tenemos a Thor, que es muy superior, siendo 4 veces más rápido, y finalmente tendríamos a Sentry, el cual es comparable a Warbreaker. Hulk, que es muy superior a Hulk base, que es comparable a Thor, o sea Sentry llegaría a ser 3 veces más rápido que Thor, terminando con una velocidad de 31 septillones 106.887 sextillones 957.670 quintillones 400.000 cuatrillones de veces la velocidad de la luz, estando al límite del nivel hiper MXTL alto. Pero en sí el universo es infinito, o sea velocidad infinita. Thor manda a Loki a Asgard. Todo esto aun cuando Asgard está en otro espacio-tiempo, esto les daría una velocidad inconmensurable. Thor puede reaccionar a su martillo, el cual supera el espacio-tiempo a pura velocidad, o sea velocidad inconmensurable. Thor puede trascender las dimensiones del universo, las cuales son infinitas, así que finalmente esto deja tanto a Thor como a Sentry con una velocidad irrelevante. Resistencia. No vende a Hulk lanzándole una locomotora.
Los tanques reciben un trueno de Hulk que derriba a Blastar y a un grupo de extraterrestres mientras pierde poder. Se recupera rápidamente después de que el vacío lo golpeara contra una noria y ésta se derrumbara sobre él. Bien después de ser aguardado a través de una montaña rusa por el vacío. Bien después de ser golpeado a través de un techo de metal y contra una pared de metal con la suficiente fuerza como para destruirla por el vacío. Solo aturdido por un momento por un puñetazo sorpresa de Iron Man. Bien después de que el superadaptoide con sus poderes, los de Carol Danvers, Luke Cage, Spider-Man, Spider-Woman y Wolverine vuela hacia él y lucha con él. Bien después de ser enviado a volar por el pisotón de Gorgón y tener varios inhumanos amontonándolo. Bien después de ser lanzado a través de dos paredes por la bola y la cadena del hombre absorbente. Recibe golpes de Hércules y Urglin. Bien después de recibir un puñetazo de 300 metros en el aire por un monstruo gigante. Los tanques reciben dos golpes de Ultron en la calle, con la suficiente fuerza como para destrozarlos. Tanques siendo golpeados a través de varias paredes en la Torre de los Vengadores por Ultron. Se recupera rápidamente después de recibir un puñetazo desde la ciudad de Nueva York a través del puente de Manchester en Pittsburgh por Ultron. Aún puede luchar después de recibir repetidos puñetazos en la cara por parte de World War Hulk con la suficiente fuerza como para derribar edificios. Bien después de que Red Hulk lo golpeara a través de un jeep. Bien después de ser golpeado a través de una pared de concreto por una avispa gigante controlada por un simbionte. No se vende un puñetazo de la cosa. Se recupera rápidamente después de ser golpeado en órbita y atravesado por un satélite por Blue Marvel. Bien después de ser arrojado a través de un techo de metal por Hércules. Bien después de que Hércules golpea a Mac Gargan Venom en la cabeza con la fuerza suficiente para romper un piso de concreto. Se recupera rápidamente después de recibir un rodillazo en la ingle por parte de Hércules y de que Mac Gargan fuera salpicado con veneno al ser arrojado contra él. Los tanques son golpeados contra la acera con tanta fuerza que She-Hulk la destruye. Lucha sin obstáculos en las profundidades oceánicas a las que los SEAL de la Marina no podían llegar. Sobrevive al ser golpeado a través de varios pisos de la Torre de los Vengadores por el hombre absorbente con sus poderes. Tanques alcanzados por el martillo de Thor. Vuela a través del fuego del cañón de un avión a reacción. Sangrando pero bien después de ser mordido por un perro con sus poderes. No es atravesado por los zarcillos del vacío. No se cortó al agarrar una de las garras de Wolverine por el borde y empujarlas contra sus manos con la suficiente fuerza como para desgarrar un tendón. Bien después de recibir un puñetazo en la cara de Namor y un corte en la espalda de Wolverine. Wolverine pudo cortar una espada con sus garras que no eran de adamantium. Disparo sin venta. No Sage recibiendo un disparo a quemarropa con una pistola. Apuñalado pero no completamente atravesado por un hachazo de Ares. Ares pudo cortar a uno de los robots guardianes del Dr. Doom por la mitad con un hacha. Ileso cuando Black Bolt usó su voz para dispersar a los Vengadores mientras creaba una trinchera en el suelo y un gran cráter en la pared del Pentágono. No le molesta el rayo creado por Ultron. No vende una ráfaga de veneno en la cara de Spider-Woman. Bien después de ser alcanzado por un rayo masivo creado por Thor. Ileso por estar lo suficientemente cerca del sol como para arrojar el vacío hacia él. Ileso por estar lo suficientemente cerca del sol como para empujar una esfera de energía hacia él. Ileso tras agarrar a Iron Man por el pie mientras disparaba sus propulsores de botas. Quemado por sostener la antorcha humana de la Edad de Oro durante varios segundos, aunque se cura en minutos. La antorcha humana de la Edad de Oro estaba lo suficientemente caliente como para derretir las balas antes de que pudieran golpearlo y el alambre de púas al acercarse a él. Ileso por un explosivo que explota a sus pies y destruye una pasarela de metal. Intenta suicidarse volando hacia el sol, pero se regenera automáticamente. Solo queda magullado después de que un misil nuclear explota en su cara. Ileso de un dispositivo termonuclear que habría matado a miles al explotar cerca de él. Rompe el campo de éxtasis alrededor del edificio Baxter sin quedar incapacitado. Herido, pero prácticamente ileso, tras hacer contacto físico con una extensión del espacio negativo. Bien después de ser golpeado por una explosión de energía de un robot gigante. Ileso ante una lluvia de disparos láser. Todavía puede luchar después de ser golpeado por explosiones de energía de la supercomputadora del vacío. Todavía puede luchar después de ser golpeado por una explosión de Genis Bell que noqueó a Iron Man, Spider-Man y Capitán América, aunque Genis lo teletransporta al microverso antes de que su batalla pueda reanudarse.
Bien después de ser lanzado a través de un edificio destrozado por una explosión de energía de Magneto. Queda inconsciente después de que el superadaptoide con sus poderes crea una explosión que destroza una calle y lo lanza 36 pisos arriba, pero se recupera rápidamente. Sobrevive al superadaptoide creando una explosión masiva y golpeándolo después de absorber los poderes de Carol Danvers, Luke Cage, Spider-Man, Spider-Woman y Wolverine. Resiste una lluvia de explosiones repulsoras de trajes de Iron Man más antiguos. Ileso tras volar a través de una explosión masiva que drenó la energía neuronal e incapacitó a Iron Man. Sobrevive, pero es golpeado por una nave espacial Skrull que explota en su cara, lo que, según Mr. Fantastic, habría destruido la ciudad de Nueva York y provocado que Sentry hiciera un desastre en Pensilvania si no lo hubieran atrapado. Bien después de recibir un disparo con la pistola de energía de Novarra y ser golpeado por un arma de energía suya que destroza la calle. Tanques Novarra arrojando un auto hacia él y golpeándolo con un arma de energía que destruye un edificio. Ileso de un Goombot que explotó en sus manos y destrozó un pilar de concreto. Resiste la retroalimentación de un anulador que Mr. Fantástico pensó que alteraría su estructura química. Ileso de un tanque de ácido lo suficientemente fuerte como para derretir el acero que fue vertido sobre él. Daken insinúa que su capacidad para controlar las emociones de las personas con feromonas no funciona en Sentry. No se ve afectado por un virus que hace que las personas sean dominadas por simbiontes. Reacciona mal a un hechizo de inversión espiritual del Dr. Doom, pero Iron Man parece seguro de que habría matado a Doom si no hubiera detenido el ataque. También escala de su fuerza, así que con esto termina con el nivel Outerversa. Durabilidad. Nunca parece quedarse sin energía ni cansarse. Varias fuentes han afirmado que tiene energías ilimitadas y puede absorber energías adicionales de su entorno si alguna vez lo necesita, así que es infinita. Inteligencia. Posee la suficiente inteligencia como para construir su cuartel, cual posee tecnología sumamente compleja y una inteligencia artificial al nivel de Jarvis, así que sería alta. Inteligencia en combate. Sabe pelear, usar sus poderes con maestría, puede improvisar planes en situaciones que lo requieran, aunque es muy susceptible a la manipulación emocional, así que sería promedio. Habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas, vuelo y levitación. Puede volar. Regeneración y inmortalidad tipo 2 y 3. Intenta suicidarse volando hacia el sol, pero se regenera automáticamente. Morgan Le Fay hace que su cuerpo explote, solo para que de repente vuelva a estar vivo algún tiempo después. Su esposa le dispara con el arma de energía de Novarra y le destroza la cabeza para luego regenerarse. Manipulación de energía y proyección de energía. Dispara una ráfaga de energía al vacío. Explota varios tanques miniaturizados. Aura. Calma a Hulk con su aura. Creación de campos de fuerza. Bloquea una explosión de energía de Terrax con una esfera de energía. Manipulación del clima. Detuvo un huracán fuera del panel. Manipulación del fuego, manipulación del calor y manipulación de la temperatura. Crea un vórtice de fuego que destruye bloques de la ciudad. Vision láser. Derrite las esposas con un rayo ocular. Absorción de energía. Puede extraer energía de cualquier lugar y de todas partes. Manipulación de la luz y invisibilidad. Puede desviar la luz y las emisiones radiantes para volverse invisible. Manipulación de la materia. Descubrió que podía controlar moléculas durante su pelea con Moleculeman. Manipulación de explosiones. Desmonta el techo de una cueva y hiere a Moleculeman con una explosión de energía. Destrucción material y borrado existencial tipo 1. Domina a Moleculeman en una batalla de manipulación de moléculas y lo desintegra, aunque Sentry lo necesitaba para traer de vuelta a las personas que mató debido a su falta de experiencia. Telepatía. Habla telepáticamente con el profesor Décimo. Manipulación de la memoria. Alimenta un dispositivo construido por él y Mr. Fantastic que borró la memoria del mundo sobre él y le impidió notar señales de su existencia. Más tarde parece haber hecho esto nuevamente solo con sus propios poderes psíquicos. Clarividencia. Descubrió la identidad secreta de Spider-Man después de conocerlo por primera vez. Transferencia de recuerdos. Subconscientemente puso sus experiencias de vida en el cerebro de un escritor de cómics para que las escribiera. Manipulación del miedo, creación de ilusiones y manipulación de la percepción. Incapacita al superadaptoide haciéndole ver alucinaciones del vacío. Manipulación de los sueños y manipulación de las pesadillas. Lanza una esfera que provoca pesadillas a la gente hacia Karnak y no le habría hecho daño. Manipulación de la oscuridad.
Robert Grayson podía leer la mente de Norman Osborn, pero dice que la de Sentry era una oscuridad impenetrable. Teletransportación. Se teletransporta de Arizona a Hartford, Connecticut. Parece teletransportarse fuera de la Torre de los Vengadores. Curación. Cura a alguien de una enfermedad relacionada con la columna y el habla. Resurrección. Devuelve la vida a su esposa con un toque. Sentidos mejorados y percepción extrasensorial. Dice que puede oír el estornudo de una mariposa en África Central desde Nueva York. Puede sentir que Red Ronin está envuelto en partículas de energía y cuando esas partículas cambian, lo teletransporta. Sigue la pista de Iron Man hasta un edificio en Berkeley en el que estaba escondido. Detecta a Punisher a 4 millas de distancia. Localiza la camioneta de Punisher desde lo alto del aire. Escucha a Norman Osborn llamar su nombre en la ciudad de Nueva York desde Filipinas. Escucha una conversación en Central Park desde la Torre de los Vengadores. Localiza a los nuevos Vengadores en una multitud de personas. Puede ver las auras de las personas, aunque no Bart puede enmascararlas después de obtener Megabytes. Reflexión de ataque. Puede reflejar ataques de energía. Manipulación de la vida. Crea un hombre lobo. Manipulación de las enfermedades. Le dio cáncer a una mujer. Múltiples yoes tipo 1. El centinela y el vacío son dos personalidades diferentes de Robert. Fusionismo. Fusionado con sus otros yo. Creación de avatares. Robert creó a Sentry Boy, quienes son manifestaciones de su lado bueno y malo. Pueden existir en diferentes lugares a la vez y compartir diferentes objetivos / metas. Gran fuerza de voluntad. Posee una gran fuerza de voluntad. Autosustento tipo 1, 2 y 3. No necesita oxígeno, comida, agua ni descanso. Transmutación. Transmutó una roca en un orc. Manipulación empática. Utilizó sus poderes para calmar a Hulk. Manipulación de la locura. Provoca locura en los seres cercanos. Manipulación de las vibraciones, manipulación del sonido y manipulación del aire. Pueden producirse truenos. Manipulación espacial. El centinela formó un agujero masivo para pasar a través de una pequeña grieta entre dos universos, 616 y la zona negativa. Sentry Boy abrieron un agujero entre dos universos cuando se separaron en la zona negativa. Manipulación de la Tierra y manipulación de los terremotos. Causó actividades sísmicas alrededor de Atenas. Reality Wrapping. Ha manipulado la realidad múltiples veces. Manipulación de la tela. Convierte un abrigo en su traje de superhéroe. Manipulación de la electricidad. Puede manipular y generar rayos. Creación de portales. Puede crear un portal de luz. Resistencia a armas de fuego y resistencia a armas blancas. Las balas no le hacen nada. Resistencia a la manipulación del sonido. Ileso cuando Black Bolt usó su voz para dispersar a los Vengadores mientras creaba una trinchera en el suelo y un gran cráter en la pared del Pentágono. Resistencia a la manipulación de la electricidad. No le molesta el rayo creado por Ultron. Bien después de ser alcanzado por un rayo masivo creado por Thor. Resistencia a la manipulación de la radiación. Solo queda magullado después de que un misil nuclear explota en su cara. Ileso de un dispositivo termonuclear que habría matado a miles al explotar cerca de él. Resistencia a la manipulación de la biología y resistencia a la transmutación. Resiste la retroalimentación de un anulador que Mr. Fantástico pensó que alteraría su estructura química. Resistencia a la manipulación del ácido. Ileso de un tanque de ácido lo suficientemente fuerte como para derretir el acero que fue vertido sobre él. Resistencia a la manipulación empática. Daken insinúa que su capacidad para controlar las emociones de las personas con feromonas no funciona en Sentry. Resistencia a la manipulación de los venenos y resistencia a la manipulación de las enfermedades. No vende una ráfaga de veneno en la cara de Spider-Woman. Resistencia a la magia. Reacciona mal a un hechizo de inversión espiritual del Dr. Doom, pero Iron Man parece seguro de que habría matado a Doom si no hubiera detenido el ataque. Resistencia a la absorción de energía, resistencia a la manipulación de la materia, resistencia a la destrucción material y resistencia al borrado existencial tipo 1. El hombre absorbente intenta absorber toda su energía, lo que provoca que sus átomos se disuelvan en fotones, neutrones y viento solar, aunque sobrevive. Se regenera después de que Molecule Man lo desintegra. Lo hace de nuevo. Resistencia a la adaptación. Después de que Sentry se enfurece mortalmente, Ultron no puede identificar su tipo de energía para adaptarse a ella. Resistencia al mimetismo. Los Skrulls no pueden duplicar sus poderes.
Resistencia a la absorción. El toque de absorción de poder de Rogue no funciona en él. Resistencia a la manipulación del calor. Ileso por estar lo suficientemente cerca del sol como para arrojar el vacío hacia él. Ileso por estar lo suficientemente cerca del sol como para empujar una esfera de energía hacia él. Ileso tras agarrar a Iron Man por el pie mientras disparaba sus propulsores de botas. Resistencia a la manipulación del fuego y resistencia a la manipulación de la temperatura. Quemado por sostener la antorcha humana de la Edad de Oro durante varios segundos, aunque se cura en minutos. La antorcha humana de la Edad de Oro estaba lo suficientemente caliente como para derretir las balas antes de que pudieran golpearlo y el alambre de púas al acercarse a él. Resistencia a la manipulación de explosiones. Ileso por un explosivo que explota a sus pies y destruye una pasarela de metal. Resistencia a la manipulación del magma. Intenta suicidarse volando hacia el sol, pero se regenera automáticamente. Resistencia a la telepatía. Resiste la telepatía de Emma Frost. Resistencia a las ilusiones, resistencia a la manipulación de la percepción y resistencia a la manipulación mental. Sale de una elaborada ilusión en la que lo colocan el Doctor Strange y la tecnología de Shield. Resistencia a la manipulación de la memoria. Parece asustar a un inhumano que intenta leer sus pensamientos. Saca al hombre absorbente de su mente. Resistencia a la corrupción, resistencia a la manipulación del alma, resistencia al borrado existencial tipo 2, resistencia a la destrucción de almas, resistencia a la destrucción espiritual y resistencia al daño espiritual. Los celestiales corruptos de Null no pudieron corromper su alma. Resistencia al reality warping. La bruja escarlata no pudo afectarlo en el evento de House of M. Resistencia a la manipulación de la radiación, resistencia a la manipulación del hielo, resistencia a la radiación cósmica, resistencia a la manipulación de las enfermedades y resistencia al frío extremo, al poder estar en el espacio. Eso sería todo. Aquí les dejo su ficha de personaje. Bueno, pasando con la comparativa. El SCP-127, el arma viviente, no tiene ni la más mínima oportunidad. El SCP-983, el mono de cumpleaños, no lo atacará si no es el día de su cumpleaños, pero incluso si suponemos que lo es, Sentry podría simplemente destruir al SCP-983 mucho antes, debido a la gran diferencia de velocidad. Goku Jr. no tiene nada que hacer contra Sentry. Pamela Voorhees, no hace falta explicarlo. Ghostface Nancy Loomis, por más que lo intente no podrá hacer nada. Ghostface Gil Roberts, está igual que el puesto anterior. Ghostface Billy Loomis, más de lo mismo. Ghostface Stu Macher, estaría muerto solo con la presencia de Sentry. El Joker, esta vez no tendrá tanta suerte. Ghostface Charlie Walker, no tiene nada para ganar. Ghostface Mickey Altieri, está igual que el resto de sus compañeros. Ghostface Roman Bridger, ni con la ayuda de todos los demás Ghostface tendría oportunidad. SCP-966, el asesino del sueño, no importa cuánto lo intente no podrá hacerle ni un rasguño a Sentry. Sally Williams, ni siquiera sus hacks la salvarán. Él es Jack Cameron, aunque bastante más rápido que todos los demás, sigue siendo una tortuga para Sentry. Foxy, ni con la ayuda de todos los demás animatrónicos tendría oportunidad. Goku Jr., ni el Super Saiyajin tendría nada que hacer. Jeff the Killer de su creepypasta original, no tiene oportunidad. Jeff the Killer AMV, está igual que sus demás versiones. IT 2017, es destruido a nivel atómico. IT en su forma de araña, si humanos normales pudieron derrotarlo, que no le haría Sentry. William Afton Five Nights at Freddy's Movie, no tiene forma de ganar. Slenderman película, si bien por su intangibilidad podría tener alguna oportunidad antes de que la active, ya estará muerto debido a la gran diferencia de velocidad. SCP-070, alas de hierro, es inferior en todos los aspectos. Clockwork Creepypasta, estará muerta antes de darse cuenta.
Homicida Liu. Esta vez no tendrá tanta suerte. Ezequiel Sims de la Tierra 688b. No tiene nada para ganar. Geoff the Killer. Aunque bastante más resistente, eso no lo salvará. Jeff the Killer cronológico. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Eyel Jackie Cannon. Aunque gracias a su inmortalidad podría aguantar un poco, tarde o temprano morirá. El SCP-1128, el horror acuático, es destrozado. Spider-Man de la Tierra 8351. Será borrado con todo su universo. Goku Saga Pilaf. No tiene forma de ganar. Goku Saga 21, torneo de artes marciales. Está igual que el puesto anterior. Yuno Gasai, forma humana. Está acabada. Spider-Man de la Tierra 70019. Está igual que su versión de Tierra 8351. Stolas. Ni con la ayuda de todo su verso en composite podría ganar. Garou humano. Está perdido. Iron Man Mark I de la Tierra 199.999. Si una caída ya destruyó su traje por completo, que no le haría Sentry. Garou Semi-Monstruo. Es destruido. Superman Batman The Dark Knight Returns Movie. Encontrará su fin. Thor de la Tierra 22.260. No tiene forma de ganar. Superman de la novela Superman Dawnbreaker de 2019. No tiene nada que hacer. Hawkeye de la Tierra 199.999. Ni con todas sus flechas tendría manera de siquiera hacerle cosquillas a Sentry. Iron Man Mark II de la Tierra 199.999. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. El loco Brian. No puede ni tocarlo. Hancock. No tiene nada que hacer. Boros. Se matará a sí mismo al usar su forma meteoro antes de hacerle algo a Sentry. Garou Monstruo. Aunque un poco más fuerte, sigue sin poder hacer nada. Superman primero de la Tierra 2020. Solo es un chiste. Venom de la Tierra 688b. Solo tiene sus habilidades que de nada le servirían. Quicksilver de la Tierra TRM 414. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Morbius de la Tierra 688b. No tiene nada literalmente. SCP-409, el cristal contagioso. Aunque buena potencia, su terrible velocidad le juega una mala pasada. SCP-2845, el ciervo. No tiene nada, solo su transmutación, que de nada le serviría debido a la diferencia de velocidad. Vegeta Saga Saiyan. Ni con su transformación le haría un rasguño. Red Hulk de la Tierra 199.999. Aunque juntáramos a todos los Hulks del UCM, seguirían sin poder hacerle nada a Sentry. Quicksilver de la Tierra 199.999. Ni siquiera en velocidad tendría algo que hacer. Metroman. Solo tiene su velocidad, que de nada le serviría. El SCP-169, el Leviatán en su estado avatar. Ni siquiera podría hacerle algo a Sentry. Superman, mis aventuras con Superman de 2023. Ni con su verso entero ganaría. Superman serie de Kirk Allen de 1948. Es borrado súper fácil. Superman anciano. Aunque buena velocidad, sigue sin tener cómo ganar. Capitán América de la Tierra 616. Aunque muchísimo más rápido, sigue sin poder hacer nada. Freezer Saga Namek. Está igual que Vegeta. Superman All Star Movie. No tiene nada para ganar. Superman All Star Comic. Sigue sin tener cómo ganar a Sentry. El SCP-123, agujero negro en miniatura. No sería nada para Sentry. Superman Red Son Movie. Sería aniquilado fácilmente. Galactus de la Tierra 717. Ni con la ayuda de todos sus heraldos tendría oportunidad. Superman, las aventuras de Superman de 1952. Sería aniquilado fácilmente. Superman Nicolas Cage. No veo cómo pueda hacer algo. SCP-179, Samuel Suesor. Ni aún sumando el poder de todos los anteriores tendría algo que hacer. El SCP-017, el hombre sombra en su estado avatar. Desaparecerá en un instante. SCP-1591, la estrella caída. Lo único rescatable que tiene es su velocidad, pero sin eso no tendría nada que hacer. Jeff the Killer, Insolation y Obsesión. Un solo ataque bastará. Dante de la serie de Netflix de 2025. Ni con todo su verso tendría oportunidad. El lanzaguisantes de plasma. No tiene nada que hacer. Cell super perfecto. Si bien su regeneración le ayudaría a sobrevivir, tarde o temprano morirá. Garou cósmico. Aunque Borax podría tener alguna oportunidad, la diferencia de velocidad le impide poder usarlos. Michelino. Ni en composite sería una amenaza.
Sonic Studio B Animacao. Si bien por Axe le daría algunos problemas, sigue sin tener como ganar a Sentry. Galactus de la Tierra 7642. Es borrado de un dedo de Sentry. Flash DCU de Tierra 1. No importa lo que haga, no podrá ganar. Superman DCU de Tierra 1. Está igual que todos los anteriores. Superman DCU de Tierra 1. Está igual que sus demás versiones. Shang-Chi de la Tierra 199.999. No tiene nada para ganar o dar peleas siquiera. SCP-6004 la serpiente arcoíris. Aunque absurdamente más poderoso en cuanto a velocidad y Axe no tiene nada que hacer. Kid Buu, ni con todo su verso tendría oportunidad. Null de la Tierra 688b, ni con la ayuda de todos los simbiontes tendría oportunidad. Galactus de la Tierra 828, es borrado a nivel atómico. Dr. Fate DCU de Tierra 1, ni con todo su verso tendría oportunidad. Dormammu de la Tierra 199.999, aunque increíblemente poderoso sigue sin tener como ganar. Afrodita de Piscis, en serio tengo que explicar esto. Shura de Capricornio, ni con la ayuda de todos sus compañeros tendría oportunidad. Juno Gasai forma diosa, ni siquiera así tendría oportunidad. Godzilla y Nell, no sería nada para Sentry. Magito, no podría hacerle nada al Beyonder debido a la diferencia de velocidad y dimensionalidad. Sentry de la Tierra 199.999, si fuera su versión de los cómics tal vez tendría algo que hacer. El vacío de la Tierra 199.999, incluso así no podría hacer nada para Sentry, no sería más que un chiste destruirlo junto con toda su dimensión. El Guardián del Tiempo, si bien por Axe podría darle problemas, vuelven a ser inútiles debido a la diferencia de dimensionalidad. Zuma Rouverse de Tierra 2, ni con toda su velocidad tendría oportunidad. Savitarda Rouverse de Tierra 1, sería aniquilado con todos los demás villanos de Flash. Ultron Infinito de la Tierra 29.929, sería aniquilado fácilmente. Slenderman Mythos, si bien en Axe lo supera no le podrían hacer nada debido a la diferencia en velocidad y potencia. Jack el Destripador, todo lo que Jack el Destripador puede hacer Sentry lo puede hacer aún mejor. Adam, está igual que el resto de sus hijos. Hades, sigue sin estar al nivel de Sentry. Nikola Tesla, solamente es un poco más rápido así que seguiría sin poder hacer nada contra Sentry. Beelzebub, aunque con mejores Axe sigue sin poder hacer nada. Chara, solo tiene Axe pero nada más. El Beyonder de la Tierra TRN 995, aún con todo su poder no tendría forma de ganar. Flumpy, su juego de terror llegará a su fin. Anthony Stark de la Tierra 9810, será borrado con todo su universo. SCP-609 las 6 bolas ontológicas del Dr. Wondertainment. De no ser por su existencia platónica no sería nada. El juez, nuevamente es derrotado. El dios de las creepypastas, ni siquiera él tendría oportunidad. El Beyonder de la Tierra 691, aunque una potencia similar Sentry posee resistencia a sus Axe además de ya superar por mucho a seres capaces de destruir todo el multiverso mientras que el Beyonder apenas iguala a un ser que lo afecta. SCP-017 el Hombre Sombra en su verdadera forma, gana al tener una potencia y velocidad por mucho superiores. Con todo esto Sentry termina con el top 4. Al viento, el vacío acecha en cada momento, fuerza pura.